Bienvenidos a El Hampa Bruta, el espacio donde revelamos los entramados más impactantes del crimen organizado global. Aquí no glorificamos ni suavizamos la realidad. Contamos los hechos tal como sucedieron, para que comprendas hasta dónde puede llegar la ambición desmedida. En este episodio nos adentramos en la historia de un personaje singular, un hombre que no solo traficó sustancias ilegales, sino que quiso moldear la historia a su manera. Su nombre, Carlos Leder, el excéntrico visionario que intentó convertir el tráfico en ideología y una isla en imperio. Y no olvides que si te gustan las historias de El Hampa Bruta y quieres seguir apoyándonos para que sigamos creando y analizando las historias más interesantes del crimen organizado, suscríbete, dale a la campanita, comparte y comenta. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y analicemos a el Henry Ford del polvo blanco. La historia de Carlos Enrique Leder Rivas es una montaña rusa de ambición desbordada, delirios de grandeza y un legado criminal que aún retumba en los archivos del narcotráfico mundial. Su vida no solo encarna la evolución del crimen organizado en Colombia, sino también el nacimiento de una figura excéntrica y radical, que no tuvo parangón ni siquiera entre los varones de la droga más infames del continente. Cofundador del grupo delictivo de Medellín, Leder no fue simplemente un engranaje más del sistema. Él fue uno de sus grandes arquitectos, tanto en logística como en ideología. Nacido el 7 de septiembre de 1949 en Armenia, Quindío, Leder era hijo de un inmigrante alemán llamado Kurt Wilhelm Leder, un ingeniero que introdujo avances arquitectónicos en la región cafetera, y de Elena Rivas, descendiente de una familia de joyeros manizaleños. Su infancia se desarrolló entre los lujos de la pensión familiar, la posada alemana y la tranquilidad de una finca cercana al aeropuerto de Armenia. Pero tras el divorcio de sus padres a los 15 años, su vida comenzó a inclinarse hacia los márgenes del orden social. Carlos era un lector obsesivo. Se sumergía en textos de Maquiavelo y Hermann Hesse, construyendo una visión cínica y pragmática del poder. Esta devoción por la lectura no lo mantuvo en la escuela. La abandonó temprano, mientras comenzaba a relacionarse con redes de contrabando de vehículos robados. Estos automóviles eran enviados desde Estados Unidos y revendidos en Medellín, a través de un concesionario operado por uno de sus hermanos. Esa fue su primera red, pequeña, pero organizada, y con un aroma de legalidad que pronto se convertiría en su sello personal. El verdadero salto llegó cuando, a los 24 años, Leder tomó clases de aviación. En el aire descubrió el mapa de sus sueños, rutas aéreas clandestinas que, si eran bien explotadas, podrían convertirse en el futuro del tráfico internacional. Así se adentró en el transporte de marihuana entre Estados Unidos y Canadá. Pero fue su captura en un caso de vehículos robados lo que lo llevaría a uno de los encuentros más decisivos de su vida. En la prisión federal de Danbury, Connecticut, conoció a George Jung. Leder y Jung congeniaron de inmediato. Ambos compartían el entusiasmo por las posibilidades del negocio de la droga, pero Leder tenía algo más, una visión global. Mientras Jung pensaba en ganancias rápidas, Leder imaginaba imperios. Tras su liberación en 1975, los dos iniciaron operaciones aéreas de tráfico de marihuana. Usaban a mujeres estadounidenses como mulas, quienes viajaban a Antigua, recibían la mercancía y la transportaban de regreso en sus maletas. Pero cuando el negocio de la marihuana comenzó a estancarse por el auge de cultivos domésticos en Estados Unidos, Leder cambió de estrategia, abandonó el verde y apostó por la blanca. Fue entonces cuando se conectó con Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. La logística de transporte y distribución liderada por Leder y Jung se integró con el suministro y financiamiento del incipiente cartel de Medellín. Leder, con sus avionetas y su conocimiento de las rutas, se volvió indispensable. Su estructura era tan eficiente que empezó a cobrar comisiones por kilo transportado. Aquel joven piloto con libros de Maquiavelo bajo el brazo se convirtió en una figura reverenciada en los círculos del narcotráfico.
Fue entonces cuando nació su apodo más famoso, el Henry Ford de la cocaína. Pero Leder quería más que dinero, quería poder, quería un feudo propio desde donde pudiera controlar cada movimiento. Lo encontró en las Bahamas, en una isla de 65 hectáreas conocida como Cayo Norman. A finales de los años 70, Leder comenzó a comprar propiedades en la isla, intimidando a los residentes y sobornando a las autoridades locales, incluyendo, según investigaciones posteriores, al primer ministro Lynden Pindling. En cuestión de meses, convirtió el Cayo en una fortaleza del tráfico, equipó la pista de aterrizaje con radar, perros Doberman y seguridad armada. En días de máxima operación, pasaban hasta 3 toneladas de polvo blanco por hora. Los aviones cargados salían hacia Florida como moscas en enjambre. Leder decoró el lugar con banderas de Colombia, hacía sonar el himno nacional y cobraba $10,000 por cada kilo que usara su pista. En su mente, aquello no era solo una base operativa, era una embajada de un nuevo orden. Cayo Norman se volvió el símbolo de su ideología, su poder y su ego. George Jung, incapaz de seguir el ritmo de su socio, fue apartado del negocio. En su lugar, Leder formó alianzas más oscuras, como la de Robert Vesco, un prófugo financiero que se convirtió en socio logístico. En los años más intensos de operación, Leder llegó a ofrecer al gobierno colombiano pagar la deuda externa del país. Lo hizo 2 veces, en 1978 y 1982. En ambas ocasiones, su propuesta fue rechazada, pero el mensaje era claro. Leder ya no se veía como un criminal, sino como un actor geopolítico. La caída del Imperio Leder fue tan inevitable como violenta. Mientras el país se estremecía por el homicidio del ministro Rodrigo Lara Bonilla, la figura de Carlos Enrique Leder Rivas se transformaba en un símbolo ineludible del conflicto entre el Estado y las organizaciones criminales. El cerco se cerraba. A pesar de su red de protección, la presión internacional era descomunal. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, había hecho de Leder uno de sus principales objetivos, y aunque era difícil de rastrear, no era invencible. En los primeros meses de 1987, una serie de filtraciones y colaboraciones internas comenzaron a desmontar el velo que lo protegía. La lealtad dentro del cartel de Medellín empezaba a resquebrajarse. Algunos afirman que fue Pablo Escobar quien, en un movimiento táctico, permitió su entrega para desviar la atención y calmar momentáneamente la presión del gobierno norteamericano. Otros sostienen que fue una combinación de traición interna y un elaborado trabajo de inteligencia internacional. La captura se produjo el 4 de febrero de 1987, en un operativo conjunto entre fuerzas colombianas y la DEA, en un remoto paraje del departamento del Quindío. Sin un solo disparo y sorprendido por el despliegue, Leder fue reducido, esposado y trasladado en helicóptero a Bogotá. En cuestión de horas, estaba en una celda de alta seguridad en una Colombia que apenas despertaba de la sorpresa. La extradición fue inmediata. El gobierno de Belisario Betancur, presionado por la opinión pública y por los pactos internacionales, firmó el documento que lo convertiría en el primer colombiano extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. En suelo norteamericano, Leder enfrentó 15 cargos federales, incluyendo conspiración por distribución de sustancia ilegal, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. El juicio fue mediático, largo y plagado de testimonios que evidenciaban el alcance de su organización. El antiguo socio, George Jung, testificó en su contra. Fue condenado a cadena perpetua más 135 años adicionales, una sentencia ejemplar que marcaba el tono de la guerra antidrogas de la era Reagan. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En un giro tan inesperado como desconcertante, Leder comenzó a colaborar con las autoridades estadounidenses.
Durante años proporcionó información detallada sobre estructuras criminales internacionales, rutas de tráfico y figuras clave dentro y fuera de Colombia. Su testimonio fue fundamental en la condena de varios actores del narcotráfico y en el desmantelamiento de redes logísticas en el Caribe y Sudamérica. Por esta cooperación, en el año 1992, su sentencia fue reducida y fue trasladado a un sistema de protección de testigos. De pronto, el hombre que alguna vez controló una isla entera y movía toneladas de blanca cada semana, vivía en el anonimato, bajo estrictas medidas de seguridad y con una identidad protegida. Algunos rumores incluso aseguraban que había sido ubicado en una base secreta de la CIA, dada la magnitud de su cooperación. En 2020, después de más de 3 décadas bajo custodia estadounidense, Carlos Leder fue finalmente repatriado a Alemania. Su salud estaba deteriorada y su figura ya no era la del carismático y excéntrico varón de los años 70. Alemania lo recibió en silencio, sin homenajes ni cámaras. A sus 70 años, caminaba con dificultad y hablaba con la voz apagada de quien ha visto pasar todo el esplendor y todo el derrumbe. Lo que pocos recuerdan es que, antes de su caída, Leder soñó con mucho más que dinero. Quiso ser presidente de Colombia, unir América Latina bajo una ideología propia, legalizar las drogas como acto de soberanía y redención. Fundó un partido político, escribió manifiestos, dio entrevistas que parecían sacadas de una novela distópica, pero el poder que construyó con el polvo blanco se volvió contra él. Hoy, su nombre aparece con menos frecuencia en los titulares, pero entre las sombras del crimen organizado, Carlos Enrique Leder Rivas sigue siendo un ícono, una anomalía en el mundo del narcotráfico. Un hombre culto, ideológico, obsesionado con el control y la inmortalidad, un pionero de la industria del tráfico de drogas, que terminó solo, escondido y olvidado por los mismos que lo llamaron el Henry Ford de la cocaína. La figura de Carlos Leder, con el paso del tiempo, ha mutado en un espectro de contradicciones. Para algunos, un genio logístico que revolucionó el narcotráfico moderno. Para otros, un narcisista delirante que creyó poder usar el polvo blanco como motor político de emancipación continental. Pero lo cierto es que, más allá de sus delirios, su impacto fue real, estructural, duradero. Cambió para siempre la forma en que se entendía el crimen organizado en el hemisferio occidental. Leder no solo creó rutas, creó un modelo de negocio. Su visión de utilizar una isla como punto estratégico para el reabastecimiento de avionetas se convirtió en manual para carteles posteriores. Dominaba no solo la logística, sino la narrativa. Comprendía el valor simbólico del poder. Por eso hacía alardes públicos, escribía manifiestos, hablaba de Simón Bolívar y de Che Guevara, mientras negociaba cargamentos de cientos de kilos. Su operación no era clandestina, era desafiante. Su obsesión con la visibilidad fue también su perdición. A diferencia de Pablo Escobar, que aprendió a moverse entre la filantropía y el terror, Leder quería ser visto, admirado, recordado. Mientras otros capos invertían en silencio, él publicaba editoriales en revistas que él mismo financiaba. Mientras otros cultivaban la discreción, él se disfrazaba de libertador moderno. Esa necesidad de exposición, de protagonismo, lo convirtió en blanco ideal para las agencias internacionales. En su celda, durante los primeros años de encierro, Leder escribió cientos de cartas, algunas dirigidas a la prensa, otras al gobierno colombiano, otras simplemente a la historia. En ellas hablaba del nuevo orden mundial que él había anticipado, del fracaso de la política antidrogas y de su esperanza de volver algún día a Colombia no como un criminal, sino como un ideólogo incomprendido. Esas cartas nunca se publicaron oficialmente, pero se filtraron con los años, reforzando la imagen de un hombre atrapado entre la realidad y su propia mitología. Cuando finalmente fue liberado, el mundo ya era otro. Los carteles habían cambiado de nombre, las rutas se habían desplazado,
y el narcotráfico ya no era un asunto de pioneros, sino de estructuras multinacionales. La cocaína seguía fluyendo, pero ya sin el romanticismo criminal que Leder intentó imponer. Su repatriación a Alemania no generó más que unas cuantas líneas en periódicos especializados, sin cámaras, sin entrevistas, sin despedidas. Solo un hombre envejecido bajando de un avión comercial, rodeado de funcionarios que no sabían del todo quién era. Hoy, en algún rincón de Frankfurt, puede que aún camine por los parques un hombre que una vez soñó con dominar América desde una isla tropical. Puede que hable con algún vecino sobre política internacional, o que lea con rabia las noticias del mundo que él ayudó a moldear. No hay certeza sobre su paradero exacto. No hay fotos actuales ni entrevistas recientes. Solo quedan sus huellas profundas en los anales del crimen. Carlos Enrique Leder Rivas es, tal vez, la encarnación más extravagante del narcotráfico colombiano. No por su brutalidad, aunque la hubo, ni por su fortuna, aunque fue inmensa, sino por la combinación improbable de ideología, ambición y locura. Un hombre que convirtió la mercancía ilícita en discurso político, que soñó con ser redentor de su patria, y terminó siendo solo otro nombre en la larga lista de aquellos que quisieron jugar con fuego en medio del polvo blanco. Así fue Carlos Leder, no un simple narcotraficante, sino un arquitecto del caos moderno, el Henry Ford de la cocaína. La historia de Carlos Leder es el reflejo de una época marcada por la desigualdad, la corrupción y la ausencia de oportunidades reales para millones. Un tiempo en el que muchos vieron en el delito un atajo hacia el poder y la riqueza, sin medir las consecuencias. Pero lo que empieza como dominio casi siempre termina en ruina. Ningún imperio construido sobre el sufrimiento ajeno perdura, y tarde o temprano, la justicia, aunque tarde, termina alcanzando a quienes desprecian la ley y la vida humana. Desde El Hampa Bruta, no buscamos exaltar a los protagonistas de estas historias, sino entender cómo y por qué llegaron a ese punto. Para que nunca más se repita, si esta historia te impactó, suscríbete, activa la campanita y comparte. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las realidades más oscuras de un mundo que existe, aunque muchos prefieran no verlo.